En algún lugar del centro de Londres, a lo largo de 11 kilómetros de asfalto gris, flanqueados por más de 1 millón de personas en silencio, un ataúd de roble, cubierto con el estandarte real, viajó durante 1 hora y 14 minutos el 6 de septiembre de 1997. Adentro estaba Diana Frances Spencer. Afuera, el mundo entero miraba sin parpadear. 2.000 millones de personas siguieron ese funeral por televisión. Es la cifra oficial, la más alta jamás registrada para un servicio fúnebre en la historia de las transmisiones en vivo. Más que cualquier boda real, más que cualquier coronación. Un número que todavía hoy resulta difícil de procesar. Pero lo que la mayoría de esas 2.000 millones de personas vio fue una versión cuidadosamente construida. Una ceremonia con protocolo, flores, música y lágrimas calculadas al milímetro. Lo que no vieron fue lo que ocurrió detrás de esa imagen. Las decisiones tomadas en las horas previas. Las tensiones entre el Palacio de Buckingham y el gobierno de Tony Blair. Las instrucciones que se dieron y las que deliberadamente no se dieron. Los elementos del funeral que fueron modificados, eliminados o añadidos en el último momento bajo una presión que la familia real nunca ha reconocido públicamente. ¿Quiénes tomaron las decisiones sobre cómo sería despedida Diana en las primeras 48 horas tras su muerte, cuando su cuerpo aún estaba en París? ¿Qué elementos del funeral fueron impuestos desde afuera de Buckingham bajo amenaza de consecuencias políticas reales? ¿Y por qué el lugar donde está enterrada Diana no es el que ella misma había indicado que quería? En este documental vamos a recorrer los 15 aspectos del funeral de Diana que permanecen incómodos, poco explicados o directamente enterrados bajo el peso de la narrativa oficial. No se trata de teorías, se trata de documentos, testimonios, cronologías y decisiones que están registradas, pero que rara vez aparecen juntas en el mismo lugar. Si te interesan las historias que se cuentan detrás de los grandes momentos históricos, suscríbete al canal. Comenzamos. El 31 de agosto de 1997, a las 12:23 de la madrugada, hora de París, Diana Spencer murió en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, tras un accidente de tráfico en el túnel del Alma. Tenía 36 años. Su cuerpo fue trasladado al Reino Unido esa misma tarde, a bordo de un avión de la Royal Air Force, acompañado por el príncipe Carlos y 2 de sus hermanas. Ese detalle, que Carlos viajara personalmente a recoger el cuerpo, fue presentado como un gesto de respeto. Lo que no se dijo es que fue una decisión discutida durante horas dentro del palacio. Algunos asesores consideraban que enviar al príncipe divorciado podría interpretarse como un intento de reapropiación simbólica. Otros argumentaban que no ir sería un error catastrófico de relaciones públicas. La decisión final llegó, según varios relatos de personas cercanas al equipo de comunicación del palacio, bajo presión directa del gobierno. La familia real estaba en Balmoral, su residencia de verano en Escocia. La reina Isabel II no regresó a Londres de inmediato. Permaneció en Balmoral con los príncipes Guillermo y Harry durante 5 días. 5 días en los que el silencio oficial del palacio se convirtió en el centro de una crisis sin precedentes. La bandera sobre el Palacio de Buckingham no se puso a media asta. Ese detalle, aparentemente técnico, desencadenó una reacción pública que los asesores de la corona no habían anticipado. El protocolo establecía que la bandera que ondea sobre el palacio es la Royal Standard, el estandarte personal del soberano, y que esa bandera nunca se iza a media asta porque representa a la institución de la monarquía, que no muere aunque el soberano fallezca. Una norma con siglos de historia. El problema era que el público no entendía de protocolos. Lo que veía era un edificio con la bandera en lo alto, mientras el país lloraba a mil a una mujer que durante 15 años había sido la cara más visible y querida de esa misma institución. Los periódicos del 4 de septiembre, 5 días después de la muerte de Diana,
publicaron titulares que en otro contexto habrían sido impensables. ¿Le importamos?, preguntaba el Daily Express en primera plana. El Daily Mirror llevaba una fotografía del palacio con la bandera alta y la leyenda: «Habla con nosotros, Majestad». La presión no venía solo de la opinión pública. Tony Blair, cuyo gobierno laborista llevaba apenas 4 meses en el poder, entendió que la crisis podría escalar de una manera que afectara directamente a la estabilidad institucional. El asesor de comunicaciones de Blair, Alastair Campbell, ha descrito en sus memorias cómo las conversaciones entre Downing Street y el Palacio de Buckingham durante esos días fueron tensas y directas. No hubo amenazas formales, pero sí hubo lo que Campbell llama claridad sobre las consecuencias de mantener el silencio demasiado tiempo. El 4 de septiembre por la tarde, la reina Isabel II regresó a Londres. Esa misma tarde ofreció un discurso televisado en vivo desde el palacio, algo que no formaba parte del protocolo habitual de duelo real. Habló de Diana como un ser humano excepcional y dotado. La bandera del palacio, por primera vez en la historia registrada, se izó a media asta al día siguiente. Una bandera diferente, el Union Jack, no el Royal Standard, porque ese cambio permitía respetar tanto el protocolo técnico como la demanda pública. Fue una solución de compromiso. Una decisión que sonó a gesto espontáneo, pero que, según varios analistas constitucionales posteriores, representó una ruptura deliberada con una tradición de siglos bajo presión política documentada. Ese es el primer secreto del funeral de Diana. No fue una ceremonia diseñada desde la tradición. Fue una ceremonia diseñada en tiempo real, bajo presión, por personas que estaban intentando contener una crisis de legitimidad de la monarquía británica. El ataúd de Diana llegó al Reino Unido el 31 de agosto por la tarde. Fue trasladado a la Capilla Real del Palacio de St. James, donde permaneció durante 5 días antes del funeral. Durante ese tiempo, el acceso al cuerpo fue estrictamente controlado. Sus hermanos pudieron visitarlo. Sus hijos también. Pero hubo una persona que solicitó estar presente en ese capillamiento, y cuya presencia fue negada, o, según otras fuentes, nunca formalmente respondida. Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi Fayed, el hombre que murió junto a Diana en el accidente, pidió en más de una ocasión acceso al proceso de los primeros días. Sus solicitudes chocaron con una estructura protocolar que no tenía ningún mecanismo para gestionar la presencia de alguien que no era ni familia real, ni aristócrata británico, ni ciudadano del Commonwealth, en los términos que el palacio reconocía. Dodi Fayed fue enterrado en silencio, en privado, sin ninguna de las ceremonias que rodearon la muerte de Diana. Murió el mismo día, en el mismo accidente. Pero esa es otra historia que este canal ha explorado en otro lugar. Lo que importa aquí es que el funeral de Diana no fue diseñado para reconocer quién era Diana en el momento de su muerte. Fue diseñado para reconocer quién había sido Diana en relación con la institución que ella había abandonado 2 años antes, cuando perdió formalmente el título de Su Alteza Real tras su divorcio de Carlos en agosto de 1996. Y ese punto, el título, es el segundo secreto que rara vez se discute con la claridad que merece. Diana no era Su Alteza Real en el momento de su muerte. Legalmente había dejado de serlo 12 meses antes. El título le fue retirado como condición del acuerdo de divorcio, una decisión que Diana describió en privado, según sus biógrafos más cercanos, como una de las humillaciones más calculadas que había vivido dentro de la institución. La propia reina firmó esa decisión en diciembre de 1995, cuando el divorcio comenzó a negociarse formalmente. Sin embargo, en el funeral del 6 de septiembre de 1997, el ataúd de Diana fue cubierto con el Royal Standard, el estandarte de la familia real. Se le rindieron honores militares reservados para miembros de la familia real. El cortejo fúnebre siguió una ruta palaciega. El servicio se celebró en la Abadía de Westminster, un escenario reservado históricamente para monarcas y figuras de estatura nacional excepcional.
¿Cómo se explica esa contradicción? ¿Cómo una mujer, a quien se le había retirado el título real 12 meses antes, recibió un funeral de Estado que pocas personas con el título han recibido? La respuesta es incómoda para la narrativa oficial. El funeral no fue un acto de honor genuino. Fue, en parte, un acto de control de daños. Una forma de reclamar a Diana como figura real en la muerte, después de haberla expulsado de esa categoría en vida. Y esa decisión también llegó bajo presión, no como consecuencia de una decisión autónoma del palacio. Los documentos internos de Downing Street de ese período, parte de los cuales fueron desclasificados parcialmente entre 2007 y 2012, muestran que el gobierno de Blair participó activamente en el diseño de varios elementos del funeral. No solo en la presión inicial para que la reina regresara a Londres, sino en la configuración específica de la ceremonia, la ruta del cortejo, la decisión de incluir música popular junto a los himnos tradicionales y la invitación a personas que no habrían tenido lugar en un funeral real convencional. Elton John actuó en la abadía de Westminster. Eso no ocurre en un funeral de Estado ordinario. La abadía de Westminster, donde han sido enterrados reyes, reinas y figuras de la historia británica desde el siglo XI, no es el escenario habitual para una canción pop, aunque sea adaptada. La decisión de incluir a Elton John cantando una versión modificada de Candle in the Wind fue, según el propio músico en entrevistas posteriores, tomada en días. Le pidieron que reescribiera la letra original, que hablaba de Marilyn Monroe, para que hablara de Diana. Lo hizo en una tarde. La canción vendió 33 millones de copias en las semanas siguientes al funeral. Es el single más vendido de la historia de la música grabada hasta la fecha, superando incluso a White Christmas de Bing Crosby. Una cifra que dice algo sobre la magnitud del fenómeno emocional que rodeó ese día. Pero la inclusión de Elton John no fue una decisión que vino del palacio. Fue una demanda de la familia Spencer, específicamente del hermano de Diana, Charles Spencer, el conde Spencer, quien en esas 48 horas previas al funeral se convirtió en una fuerza de negociación que el palacio no esperaba encontrar. Charles Spencer era el único miembro de la familia inmediata de Diana que no estaba sujeto a la disciplina institucional de la monarquía. No tenía título real. No debía obediencia al palacio. Y había perdido a su hermana en circunstancias que, según él mismo diría públicamente ese mismo día en la abadía, levantaban preguntas que merecían respuesta. El discurso de Charles Spencer en el funeral de Diana es el tercer secreto de esta historia. No porque sea desconocido, sino porque lo que ocurrió justo antes de que lo pronunciara rara vez se cuenta. El discurso fue sometido a revisión por parte de asesores del palacio. Eso está documentado. A Charles Spencer se le pidió que moderara ciertos párrafos que se consideraban demasiado directos en su crítica a la familia real y a los medios de comunicación. Spencer rechazó las solicitudes de cambio. El discurso que pronunció fue, en esencia, el discurso que él había escrito, sin las modificaciones que el palacio había pedido. Cuando terminó de hablar, algo ocurrió que tampoco estaba en el protocolo. Desde el exterior de la abadía, donde una multitud que superaba las 100.000 personas seguía el servicio a través de altavoces instalados en los parques cercanos, comenzaron a llegar aplausos. Un sonido que fue entrando por las puertas abiertas de la abadía hasta que las personas dentro del recinto comenzaron a aplaudir también. En una abadía donde el protocolo prohíbe los aplausos durante un servicio fúnebre. En presencia de la familia real, en presencia de la reina. Las cámaras captaron ese momento. Los príncipes Guillermo y Harry aplaudieron. La reina no lo hizo. El príncipe Carlos no lo hizo. Y ese aplauso, ese momento de 47 segundos, que no estaba en ningún guión, se convirtió en una de las imágenes más comentadas de ese día.
porque no era solo un aplauso. Era una declaración de parte de un público que estaba utilizando el protocolo del silencio para decir algo que ningún miembro de la familia real podía responder en ese momento. El cortejo fúnebre recorrió 11 kilómetros desde el Palacio de Kensington hasta la Abadía de Westminster, y desde allí hasta la estación de Euston, donde el féretro fue trasladado en tren hasta Northamptonshire. Ese recorrido duró más de 3 horas. A lo largo de cada uno de esos kilómetros, personas que habían dormido en la calle durante días para conseguir un lugar en primera fila lanzaron flores al paso del ataúd. Al final del día, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Londres recogieron más de 10.000 toneladas de flores de las calles de la ciudad. 10.000 toneladas. El equivalente al peso de casi 7.000 automóviles medianos, apilados en las aceras de una sola ciudad en un solo día. Pero hay algo en ese recorrido que casi nunca se menciona. La ruta original no era esa. El protocolo inicial, diseñado en las primeras horas después de la muerte de Diana, contemplaba un trayecto mucho más corto. Un recorrido de menos de 3 kilómetros, desde la capilla real del Palacio de St. James directamente hasta la Abadía de Westminster, sin pasar por el Palacio de Kensington, sin atravesar Hyde Park, sin cruzar el centro de la ciudad. Una ruta discreta, institucional, manejable. Fue Charles Spencer quien insistió en que el cortejo pasara por el Palacio de Kensington, la residencia donde Diana había vivido durante sus últimos años, separada de Carlos. Y fue la presión combinada de la familia Spencer y del gobierno de Blair la que terminó por extender el recorrido hasta los 11 kilómetros que el mundo vio por televisión. ¿Por qué importa eso? Porque la diferencia entre 3 kilómetros y 11 kilómetros no es solo logística, es política, es simbólica. Un recorrido de 3 kilómetros es una ceremonia. Un recorrido de 11 kilómetros a través del corazón de Londres, frente a más de 1 millón de personas en las aceras, es una demostración de poder popular que ninguna institución puede ignorar. La familia real no diseñó ese funeral. Lo gestionó. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El cuarto secreto tiene que ver con los príncipes Guillermo y Harry. Tenían 15 y 12 años, respectivamente, cuando su madre murió. Y la decisión de que caminaran detrás del ataúd durante parte del recorrido fue, según testimonios posteriores del propio príncipe Harry en su libro de memorias publicado en 2023, una de las cosas que más marcó su vida. Harry ha descrito esa caminata como algo que no eligió, que sintió que no tenía opción de negarse, que caminar detrás del ataúd de su madre durante 800 metros, con las cámaras del mundo entero apuntando a su cara, con 12 años, fue una experiencia que tardó décadas en procesar. Guillermo, el mayor, ha sido más reservado públicamente sobre ese momento. Pero en una entrevista de 2017, con motivo del 20º aniversario de la muerte de Diana, admitió que caminar ese trayecto fue lo más difícil que había hecho en su vida hasta entonces. Y que en ese momento no pensaba en el protocolo, ni en la institución. Pensaba en que quería que todo terminara. La decisión de hacer caminar a los príncipes fue, según fuentes cercanas al palacio citadas por varios biógrafos, propuesta inicialmente por el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe. Su argumento, tal como ha sido reconstruido, era que los niños necesitaban algo en qué concentrarse, que caminar les daría un propósito en medio del caos emocional, que era mejor que estar sentados en un coche mirando por la ventana. Hay quien ha defendido esa lógica. Hay quien la ha criticado duramente, como una instrumentalización de 2 niños en duelo para dar a la ceremonia un impacto visual que el palacio necesitaba. Lo que nadie discute es que funcionó en términos de imagen. Las fotografías de Guillermo y Harry caminando detrás del ataúd de su madre, con la cabeza inclinada, con el paso acompasado al de los militares que portaban el féretro, se convirtieron en las imágenes más reproducidas de ese día.
más incluso que las de la reina o las del propio Carlos. El quinto secreto es uno que tiene nombre y apellido, y que rara vez aparece en las crónicas del funeral. Se llama Paul Burrell. Paul Burrell fue el mayordomo personal de Diana durante muchos años. Era, según todas las personas que lo conocieron, la persona de servicio más cercana a ella. Alguien que sabía dónde guardaba sus cartas, quiénes eran sus visitantes habituales, qué música escuchaba por las mañanas, qué temía. Después de la muerte de Diana, Burrell se convirtió en custodio de una cantidad significativa de objetos personales de la princesa, documentos incluidos. En 2002 fue arrestado y acusado de robo. Se alegaba que había sustraído más de 300 objetos pertenecientes al patrimonio de Diana. El proceso llegó a juicio, y entonces ocurrió algo que paralizó el procedimiento judicial de una manera que los abogados de la acusación no esperaban. La reina Isabel II informó a la fiscalía de que recordaba haber tenido una conversación con Burrell poco después de la muerte de Diana, en la que él le había dicho que iba a guardar ciertos objetos para protegerlos. El caso fue sobreseído de inmediato. Una intervención personal de la reina en un proceso judicial activo es un evento extraordinariamente raro. Que esa intervención llegara en el momento en que llegó, después de meses de proceso, generó preguntas que nunca fueron respondidas completamente. ¿Qué contenían esos documentos? ¿Qué había en los materiales que Burrell custodiaba que justificara esa intervención? ¿Y qué ocurrió con esos objetos después de que el caso se cerrara? Burrell publicó sus memorias en 2003. Vendió su historia a varios medios. Reveló cartas, conversaciones, detalles íntimos. Pero hay una parte de lo que él sabe que nunca ha salido a la luz de manera ordenada. Y esa parte, sea lo que sea, sigue siendo uno de los cabos sueltos más visibles de toda la historia que rodea la muerte y el funeral de Diana. El sexto secreto está en la música. No en la de Elton John, que ya hemos mencionado, sino en la que no sonó. Diana había expresado en vida sus preferencias musicales con bastante claridad. Era conocida su devoción por cierta música clásica, especialmente por el Requiem de Verdi y por determinadas piezas de Mozart. También era conocida su afición a la música pop de los 80 y 90. Varios de sus amigos más cercanos han descrito cómo Diana ponía música en el coche, en el palacio, en los momentos privados. Pero el programa musical del funeral fue diseñado por el palacio con criterios que respondían más a la tradición anglicana que a los gustos personales de Diana. Elton John fue la excepción, y esa excepción llegó porque la familia Spencer la impuso. El resto del programa, los himnos, las lecturas musicales, los coros, respondía a un formato estándar de servicio fúnebre de Estado en la tradición de la Iglesia de Inglaterra. Diana no era una anglicana convencional. En sus últimos años, había explorado distintas tradiciones espirituales, incluyendo prácticas de meditación de influencia oriental, y una relación con el catolicismo que algunos de sus biógrafos han documentado con cierto detalle. Ninguna de esas inclinaciones tuvo presencia visible en el funeral. El séptimo secreto tiene que ver con la prensa, específicamente con los acuerdos, tácitos o explícitos, sobre qué se podía filmar y qué no. Las cadenas de televisión de todo el mundo pagaron derechos de emisión para transmitir el funeral. La BBC coordinó la señal internacional. Más de 40 países emitieron el servicio en directo. Pero hubo instrucciones específicas sobre los encuadres permitidos durante ciertos momentos de la ceremonia. Las cámaras no podían enfocar directamente a la reina durante el aplauso que siguió al discurso de Charles Spencer. Esa instrucción, según periodistas que cubrieron el evento, llegó como una indicación verbal, no como un comunicado formal. En las grabaciones que circularon en los días siguientes, la reacción de la reina durante ese momento es difícil de leer.
Las tomas disponibles la muestran de perfil, o desde ángulos que no permiten una lectura clara de su expresión. Hay quienes lo atribuyen a la posición de las cámaras en el interior de la abadía. Hay quienes lo atribuyen a algo más deliberado. Lo que sí está documentado es que la cobertura del funeral fue la operación de producción televisiva más compleja que la BBC había organizado hasta esa fecha. Más de 2.000 personas trabajando en coordinación. Cámaras distribuidas en 47 puntos distintos a lo largo de la ruta. Y un manual de instrucciones de 140 páginas que definía qué se emitía, en qué orden y desde qué ángulo. Un manual de 140 páginas para un funeral. Eso también dice algo sobre la naturaleza de lo que ocurrió ese día. El octavo secreto está en los invitados. La lista de personas presentes en la abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997 incluía nombres que no habrían tenido lugar en ningún funeral real anterior. Representantes del mundo del espectáculo, activistas de causas sociales, personas que Diana había visitado en hospitales y refugios, supervivientes de las minas antipersona en Angola que ella había visitado meses antes de su muerte. Ese gesto, abrir la abadía a personas que no pertenecían al círculo aristocrático ni diplomático habitual, fue presentado como un homenaje al trabajo humanitario de Diana. Y lo era, en parte. Pero también era una decisión que respondía a la necesidad de mostrar que la institución entendía por qué Diana había sido tan amada. Una demostración de comprensión que llegó demasiado tarde para ser espontánea. Entre los 2.000 personas dentro de la abadía había jefes de Estado, presidentes, primeros ministros de más de 30 países. Hillary Clinton asistió en representación de los Estados Unidos. El presidente francés Jacques Chirac envió representación de alto nivel. Nelson Mandela, que había conocido a Diana en Sudáfrica, envió una carta que fue leída durante el servicio. Y entre todos esos nombres, hubo uno que no estaba. Una ausencia que nadie explicó oficialmente ese día, y que sigue siendo uno de los detalles más comentados por quienes estudian la historia de ese funeral. El médico personal de Diana, el doctor Hasnat Khan, con quien Diana había mantenido una relación durante casi 2 años, entre 1995 y 1997, no recibió una invitación formal al funeral. Khan, cardiólogo de origen pakistaní, había sido descrito por personas cercanas a Diana como el amor más serio de su vida adulta después de su matrimonio. Diana lo llamaba, según sus confidentes, el hombre perfecto. Fue él quien terminó la relación, en parte por la presión de la atención mediática que rodeaba a Diana. Hasnat Khan asistió al funeral, pero lo hizo como espectador entre la multitud, en las calles, no dentro de la abadía. Una persona que Diana había descrito como central en su vida emocional durante 2 años, vio su funeral desde la acera, entre desconocidos. Ese detalle, más que cualquier declaración formal, dice algo sobre los límites de lo que el palacio estaba dispuesto a reconocer sobre la vida real de Diana en sus últimos años. El noveno secreto es geográfico. Y es, quizás, el más concreto de todos los que rodean el funeral de Diana. Diana no está enterrada donde ella había indicado que quería estar enterrada. Eso requiere una explicación cuidadosa, porque la evidencia al respecto no es un documento único y definitivo. Es una acumulación de testimonios, conversaciones reportadas y declaraciones de personas que estuvieron cerca de Diana en sus últimos años. Varios de sus amigos más íntimos, entre ellos la diseñadora de moda Liz Tilberis y la periodista Rosa Monckton, han declarado en distintos contextos que Diana había expresado el deseo de ser enterrada en Windsor. Específicamente en la capilla de St. George, dentro del castillo de Windsor, donde descansan varios miembros de la familia real y donde ella misma había participado en ceremonias religiosas durante su matrimonio con Carlos. La familia Spencer se opuso a esa posibilidad desde el primer momento. El argumento que dieron
fue que Diana había dejado de ser miembro activo de la familia real y que Windsor era territorio de la institución, no de la mujer que esa institución había expulsado de su seno formal. El palacio, por razones que pueden imaginarse, tampoco presionó para que el entierro fuera en Windsor. Diana terminó siendo enterrada en Althorp, la finca ancestral de la familia Spencer en Northamptonshire, en una pequeña isla artificial en el centro de un lago ornamental en los jardines de la propiedad. El lago se llama The Oval. La isla no tenía nombre antes del entierro. Después pasó a llamarse simplemente la Isla de Diana. Hay algo visualmente poderoso en esa imagen. Una mujer que en vida nunca pudo escapar de las miradas del mundo, enterrada en una isla rodeada de agua, inaccesible al público general. Nadie puede caminar hasta su tumba. La familia Spencer controla el acceso. Durante los veranos, Althorp abre sus puertas a los visitantes, pero la tumba en sí permanece visible solo desde la orilla del lago, a distancia. La decisión de enterrarla en Althorp fue presentada como un acto de amor familiar, como la voluntad de proteger su descanso eterno de la misma intrusión mediática que había perseguido cada momento de su vida. Y puede que eso sea parte de la verdad. Pero también es cierto que Althorp es propiedad privada de la familia Spencer, que Charles Spencer tiene control completo sobre cómo se gestiona ese espacio, y que en los años posteriores, la entrada a los jardines de Althorp durante la temporada de visitas ha generado ingresos significativos para la finca, con los visitantes pagando para ver, desde lejos, el lugar donde descansa la princesa. El 10º secreto está en los días previos al funeral y en lo que ocurrió con el cuerpo de Diana en París antes de ser repatriado. Diana murió en el hospital de la Pitié-Salpêtrière a las 4:00 de la madrugada del 31 de agosto de 1997. Su cuerpo fue sometido a un proceso de embalsamamiento en París antes de ser trasladado al Reino Unido. Ese proceso fue autorizado y ejecutado por las autoridades francesas antes de que el gobierno británico pudiera intervenir formalmente en la cadena de custodia. El embalsamamiento fue realizado por una empresa funeraria francesa. Y ese hecho generó, en los meses y años siguientes, una controversia legal y médica significativa. Porque el embalsamamiento altera de manera irreversible ciertos marcadores biológicos que los análisis forenses posteriores podrían haber utilizado para establecer con mayor precisión algunas de las circunstancias de la muerte. El juez de instrucción francés que investigó el accidente, Hervé Stéphan, señaló en su informe que el embalsamamiento prematuro complicó algunos aspectos de la investigación forense, específicamente en lo relativo a los niveles de alcohol y medicamentos en la sangre del conductor, Henry Paul, pero también en lo que respecta a la cronología exacta de los eventos médicos que llevaron a la muerte de Diana. El gobierno británico solicitó posteriormente, en el contexto de la investigación que se realizó entre 2004 y 2008 bajo la dirección del juez Scott Baker, acceso completo a toda la documentación médica y forense del caso. Esa investigación, que duró 4 años y costó más de 12 millones de libras esterlinas, concluyó que la muerte fue consecuencia de un accidente de tráfico causado por la conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. 12 millones de libras, 4 años, para llegar a una conclusión que la versión inicial ya señalaba. El 11º secreto está en el papel de los medios de comunicación y en la contradicción que nadie dentro del sistema mediático resolvió con claridad en esos días. Los mismos periódicos que publicaron fotografías robadas de Diana durante años, que pagaron a paparazzi por imágenes tomadas sin su consentimiento, que construyeron una industria de intrusión que ella misma denunció en múltiples ocasiones, esos mismos medios lideraron la cobertura de su funeral con un tono de luto genuino y de indignación ante su muerte. El Daily Mirror, que había publicado fotografías de Diana en el gimnasio, tomadas con cámaras ocultas en 1993, dedicó sus primeras páginas del 1 al 7 de septiembre de 1997 a un duelo que parecía sincero
y que en muchos casos lo era. Los periodistas que cubrieron el funeral describieron posteriormente una experiencia emocionalmente intensa. Las lágrimas en las redacciones eran reales, pero la contradicción era estructural, y nadie dentro del sistema mediático la resolvió públicamente en esos días. Diana había sido perseguida durante 15 años por una industria que ahora lloraba su muerte. Y esa industria tenía muy poco incentivo para examinar su propio papel con honestidad, mientras la emoción pública estaba en su punto más alto. La Comisión Real sobre la Privacidad de los Medios que se estableció en el Reino Unido años después, conocida como la Comisión Leveson, documentó con detalle las prácticas de los tabloides británicos durante las décadas de los 80 y 90. Hackeo de teléfonos, pagos a fuentes dentro de los cuerpos de seguridad, uso de informantes dentro del entorno personal de figuras públicas. Algunas de esas prácticas afectaron directamente a Diana mientras estaba viva. ¿Cuántas de esas fuentes siguieron operando dentro del entorno real después de su muerte? Es algo que la Comisión Leveson no terminó de establecer con precisión. El 12º secreto está en la herencia. Diana dejó un testamento. Su patrimonio en el momento de la muerte se estimó en algo más de 21 millones de libras esterlinas. El testamento designaba a sus hijos como beneficiarios principales, con ciertas cantidades destinadas a su personal de servicio más cercano. Pero hubo una cláusula que generó tensión. Diana había indicado que deseaba que sus padrinos, alrededor de 17 personas que habían tenido un papel importante en su vida, recibieran objetos personales a modo de recuerdo. Joyas menores, libros, fotografías, cosas con valor sentimental más que económico. Esa cláusula fue impugnada. Frances Shand Kidd, la madre de Diana, y la familia real acordaron que esos legados no se ejecutarían tal como Diana los había especificado. El argumento legal era técnico. La cláusula estaba redactada como un deseo, no como una disposición vinculante. En derecho inglés, esa diferencia importa. El resultado práctico fue que varias de las personas más cercanas a Diana en sus últimos años no recibieron lo que ella había querido que tuvieran, y que los objetos en cuestión quedaron en manos de la familia, distribuidos según criterios que no eran los que Diana había expresado. El 13º secreto tiene que ver con los príncipes y con lo que ocurrió en las horas inmediatamente posteriores a la noticia de la muerte de Diana. Guillermo y Harry estaban en Balmoral cuando sus padres, separados, fueron informados de la muerte de su madre. El príncipe Carlos recibió la noticia directamente desde París. Los príncipes estaban dormidos. La decisión de cuándo y cómo despertarlos y comunicarles la noticia fue tomada por los adultos presentes en Balmoral esa madrugada. Harry ha descrito en sus memorias que fue despertado por su padre, que entró a su habitación y le comunicó la noticia con palabras que él recuerda como correctas en su forma, pero vacías en su calor. Que lo que sintió en ese momento fue una especie de distancia entre la gravedad de lo que le estaban diciendo y la manera en que le fue dicho. Guillermo ha sido más reservado sobre esos momentos, pero ambos han coincidido en algo: que las horas que siguieron a la noticia en Balmoral estuvieron marcadas por una estructura protocolar que no dejaba espacio para el colapso emocional. Que se esperaba de ellos que se comportaran de una manera determinada incluso en ese momento. Esa mañana, pocas horas después de conocer la noticia, los príncipes fueron llevados a la iglesia local de Crathy Kirk para asistir al servicio religioso habitual del domingo. La reina consideró que mantener la rutina era lo mejor para los niños. Los fotógrafos estaban esperando fuera de la iglesia. Fue la primera imagen que el mundo vio de Guillermo y Harry después de la muerte de su madre. Dos niños saliendo de una iglesia escocesa, vestidos formalmente, con la expresión contenida.
sin señales visibles de lo que acababan de perder. Esa imagen fue reproducida en todos los medios del mundo como símbolo de la ecuanimidad británica frente al dolor. Lo que no estaba en la imagen era lo que había detrás, lo que esos dos niños necesitaban y lo que estaban recibiendo en cambio. El 14º secreto está en lo que ocurrió con las investigaciones sobre el accidente en los años siguientes, y específicamente en los testimonios que no llegaron a ser parte del registro oficial. La investigación francesa se cerró en 1999 con la conclusión de que el accidente fue resultado de la conducción negligente de Henri Paul, quien tenía una tasa de alcohol en sangre 3 veces por encima del límite legal. El caso fue archivado sin cargos contra terceros. La investigación británica, la del juez Scott Baker, concluyó en 2008. El jurado emitió un veredicto de homicidio involuntario ilegal causado por la conducción negligente de Henri Paul y de los paparazzi que lo perseguían. Una conclusión que ampliaba el círculo de responsabilidad más allá del conductor, pero que no señalaba a ninguna institución. Lo que quedó fuera de ese veredicto fueron las teorías relacionadas con una posible intervención de terceros que Mohamed Al-Fayed y sus abogados habían intentado introducir durante años en el proceso. Al-Fayed siempre sostuvo que el accidente fue un asesinato organizado. El jurado rechazó esa teoría de manera unánime, pero en el proceso de construcción del caso de Al-Fayed, varios testigos declararon sobre detalles del comportamiento de Henri Paul en las horas previas al accidente que no encajaban completamente con el perfil de una persona que había bebido de manera impulsiva esa noche. Henri Paul era el jefe de seguridad del Hotel Ritz. Era un profesional entrenado. Tenía formación como piloto privado. Las personas que lo conocían lo describían como alguien extremadamente disciplinado. Esos testimonios no cambiaron el veredicto, pero tampoco desaparecieron del registro. Siguen ahí, en las transcripciones del proceso, disponibles para quien quiera leerlas. El 15º secreto no es un hecho, es una ausencia. Y las ausencias a veces dicen más que los hechos. No existe ninguna declaración pública de la familia real británica, en ninguno de los 25 años transcurridos desde la muerte de Diana, que reconozca explícitamente que el tratamiento que recibió durante su matrimonio, el retiro de su título, la gestión de su separación y la respuesta institucional a su muerte fueron errores. No ha habido una disculpa formal. No ha habido un reconocimiento de responsabilidad en ningún sentido jurídico ni moral. Lo que ha habido son gestos. La reina bajó la bandera. El palacio abrió sus jardines al duelo público. Carlos habló de Diana con respeto en declaraciones posteriores. Guillermo y Harry han hablado de su madre en términos que humanizaban una figura que la institución había intentado controlar. Pero el reconocimiento formal no existe. Y esa ausencia en 25 años es en sí misma una respuesta. Una respuesta silenciosa a todas las preguntas que el funeral de Diana dejó abiertas. Hay una fotografía que pocas personas han visto con atención suficiente. Fue tomada el 6 de septiembre de 1997, en los jardines de Althorp, horas después de que el cuerpo de Diana fuera trasladado desde Londres en tren y desde la estación de Long Buckby en coche. Muestra el momento en que el ataúd fue colocado en la barca que lo cruzó hasta la pequeña isla del lago. No había cámaras de televisión en ese momento. No había periodistas. No había multitudes. Solo la familia Spencer, un pequeño grupo de personas de servicio, y el silencio del campo inglés en septiembre, con el agua quieta del lago reflejando el cielo de la tarde. Es el único momento de todo ese día en que Diana estuvo completamente fuera del alcance de cualquier lente. El único momento en que lo que ocurrió pertenece exclusivamente a quienes estuvieron allí. Hay algo perturbador en esa imagen mental, que la mujer más fotografiada del siglo XX
la persona cuya vida había sido objeto de más de 4 millones de imágenes publicadas en medios de comunicación de todo el mundo, según las estimaciones de la agencia Getty Images, que esa mujer tuviera que esperar a su propio entierro para tener un momento genuinamente privado. 4 millones de imágenes. En vida, Diana nunca pudo escapar de esa cifra. En muerte, la isla del lago de Althorp se convirtió en la única frontera que el mundo no podía cruzar. Pero incluso esa privacidad tiene su precio. La finca de Althorp abrió sus puertas al público en el verano de 1998, menos de un año después del entierro. La exposición incluía objetos personales de Diana, su vestimenta, fotografías, cartas seleccionadas y una muestra sobre su vida y su trabajo humanitario. La entrada costaba 11 libras y media. En el primer verano, más de 150.000 personas visitaron Althorp. Charles Spencer, el hermano que había pronunciado ese discurso en la abadía, el que había llorado públicamente y había desafiado al palacio con palabras que el mundo aplaudió, también era el propietario de la finca que convertía la tumba de su hermana en una atracción de temporada. Esa contradicción no tiene una respuesta simple. Spencer la ha defendido argumentando que los ingresos se destinan en parte a la Fundación Diana, que apoya causas educativas y humanitarias. Y eso es cierto, pero la contradicción permanece, sin resolverse del todo. Lo que ocurrió después del funeral de Diana con su imagen, con su legado y con las personas que la rodeaban, revela algo sobre la naturaleza de los grandes fenómenos culturales. Los vacíos que dejan las personas extraordinarias no permanecen vacíos, son llenados, y los que los llenan tienen sus propios intereses, sus propias necesidades y sus propias versiones de la historia. El Palacio de Buckingham llenó ese vacío de una manera, la familia Spencer de otra, los medios de comunicación de una tercera, y el público, los 2.000 millones de personas que vieron el funeral y los miles de millones más que han consumido la historia de Diana en las décadas siguientes, también lo llenó a su manera, con sus propias proyecciones, sus propios duelos y sus propias necesidades emocionales. Diana se convirtió en algo diferente después de su muerte. Dejó de ser una persona con contradicciones, con errores, con una vida privada compleja y a veces caótica, y empezó a ser un símbolo. Y los símbolos son más fáciles de gestionar que las personas. La serie de Netflix, The Crown, dedicó temporadas enteras a la historia de Diana. La actriz Emma Corrin, que la interpretó en la 4ª temporada, describió el proceso de preparación como algo emocionalmente agotador. Dijo que intentó no imitar a Diana, sino entenderla. Y que lo más difícil no fue aprender su voz ni su postura, sino entender la distancia entre la persona que era y la persona que el mundo necesitaba que fuera. Esa distancia es el corazón de todo lo que hemos contado en este documental. Porque lo que el funeral de Diana revela, si se mira con atención, no es solo una historia sobre la familia real británica. Es una historia sobre el poder, sobre quién decide cómo se recuerda a una persona, sobre quién controla la narrativa después de que la persona ya no puede defenderla, y sobre el precio que pagan quienes se atrevieron a ser demasiado humanos dentro de estructuras diseñadas para que nadie lo sea. Diana fue, durante 15 años, el rostro de una institución que no sabía qué hacer con alguien que sentía demasiado, que mostraba demasiado, que tocaba a las personas enfermas sin guantes, que lloraba frente a las cámaras, que decía en una entrevista televisiva que había amado a alguien que no era su marido. Todo eso era incompatible con la función que se esperaba de ella. Y todo eso es exactamente lo que hizo que 2.000 millones de personas se detuvieran frente a sus televisores el 6 de septiembre de 1997. El mundo no lloró a una princesa, lloró a una persona.
Y eso, para una institución construida sobre la idea de que sus miembros son algo más que personas, fue la amenaza más difícil de gestionar y la más imposible de resolver. En las semanas siguientes al funeral, las encuestas de opinión sobre la monarquía en el Reino Unido mostraron niveles de aprobación en caída libre. Algunos analistas políticos de la época llegaron a plantear que la supervivencia de la institución como la conocemos no estaba garantizada. Esas encuestas se estabilizaron con el tiempo. La monarquía sobrevivió, pero sobrevivió diferente. El protocolo cambió, la comunicación cambió. Los miembros más jóvenes de la familia real comenzaron a aparecer en públicos más informales, a abrazar, a hablar de salud mental, a mostrar vulnerabilidad calculada. Todo lo que Diana había hecho de manera instintiva y que la institución había considerado un problema, pasó a convertirse, lentamente, en una herramienta. Guillermo y Harry crecieron siendo los hijos de esa contradicción. El primero eligió quedarse dentro del sistema y modernizarlo desde adentro. El segundo eligió salir, mudarse a California, escribir un libro de memorias que se convirtió en el más vendido de la historia del Reino Unido en su semana de lanzamiento, y contar su versión de una historia que el Palacio prefería controlar. En ese libro, publicado en enero de 2023 con el título Spare, Harry dedica varios capítulos a los días del funeral. Describe el caminar detrás del ataúd. Describe la frialdad del entorno en Balmoral en las horas posteriores a la muerte de su madre. Describe décadas de terapia intentando procesar lo que vivió con 12 años en esas 48 horas. Y describe algo que resulta imposible de leer sin un peso en el pecho. Que durante mucho tiempo, una parte de él no creyó completamente que su madre estuviera muerta. Que esperaba que en algún momento ella apareciera. Que resultara que todo había sido un error, o un plan para escapar de la presión. 12 años. Una teoría de supervivencia construida por un niño que no tenía otro mecanismo para procesar lo que el mundo adulto le había impuesto. Eso, más que cualquier protocolo, más que cualquier decisión del Palacio, más que cualquier maniobra política de Downing Street, es quizás la consecuencia más concreta y más íntima de todo lo que ocurrió en torno al funeral de Diana. Un niño que tardó décadas en aceptar que su madre no iba a volver. Y con ese niño, con esa imagen, es justo terminar esta historia. No con datos, ni con cifras, ni con documentos desclasificados, sino con la pregunta más simple de todas. ¿Qué hace una institución, cualquier institución, con las personas que tienen la capacidad de sentir todo lo que ella necesita que nadie sienta? La respuesta que la historia de Diana parece sugerir es que no lo sabe, que no tiene herramientas para eso, que lo intenta gestionar, lo intenta controlar, lo intenta canalizar, y que cuando falla en todo eso, intenta al menos controlar cómo se recuerda. El 31 de agosto de 2022, 25 años después de la muerte de Diana, el Palacio de Kensington publicó en sus redes sociales un mensaje de recordatorio. Flores en la verja, una fotografía de archivo, palabras de respeto, todo muy cuidado, todo muy medido. Ese mismo día, en Althorp, el lago estaba en calma. La isla en el centro, con sus árboles y su hierba de septiembre. Y la tumba, invisible desde la orilla, rodeada de agua, inaccesible para todos excepto para quienes tienen llave. No sabemos qué hay exactamente en ese espacio, si hay flores, si hay cartas, si hay algo de lo que Diana dejó indicado que quería tener cerca. No lo sabemos porque nadie que haya estado allí lo ha descrito con detalle. Y esa es quizás la única privacidad real que Diana ha tenido desde que tenía 20 años. Y un fotógrafo la siguió hasta la guardería donde trabajaba y publicó su imagen en la primera plana de un periódico nacional sin pedirle permiso. Una isla, un lago,
un silencio que nadie puede vender. Si esta historia te ha mantenido despierto hasta aquí, déjanos un comentario contando cuál de estos 15 secretos te ha resultado más impactante o cuál crees que merece una investigación más profunda. Y suscríbete al canal para más documentales como este. Aquí encontrarás otras historias sobre los grandes momentos históricos que se cuentan de una manera en los libros oficiales y de una manera completamente diferente cuando se mira detrás del escenario. Desde los secretos mejor guardados de las casas reales europeas hasta las decisiones que cambiaron el rumbo de instituciones enteras y que nunca aparecen en los manuales de historia. Gracias por acompañarnos esta noche. Descansa.